de enero, que es cuando vamos a tener la luna en pleno, o cuando la vamos a poder ver completamente ya realizada. Aquí vamos a tener, yo voy a colocar las flechas como es usual para que cada uno podamos observar el sol a 28 grados, luna a 28 grados en el signo de Capricornio, es decir, el último decanato. Este último decanato de Capricornio, donde por lo general este pedacito, estos últimos 10 grados, cuando hablamos de decanato nos estamos refiriendo a los últimos 10 grados de un signo o un espacio de 10 grados en un signo determinado. Tenemos también a Mercurio a 26, también tenemos a Marte a 26. Es decir, que esta luna no va sola, no es una luna que vaya solita, sino que también tenemos el acompañamiento de todo este arsenal de planetas que vemos acá. Entonces, es una luna que nos invita a reflexionar también con Plutón. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Plutón si Plutón está en Acuario? Pero alcanza a tener una resonancia esta luna llena, esta luna nueva. Luna nueva, vamos a colocar aquí para hacer un referenciador de esto y tenerlo un poco más claro en los temas que vayamos a vivir. Bueno, desde este punto de vista, ¿qué nos invita de manera colectiva esta luna nueva? La luna nueva, al estar en esa intersección de finales de Capricornio, inicios de Acuario, pues también hace énfasis en lo que ya debe morir, en cosas caducas o en situaciones, esto general, ¿no? Esto de una manera independientemente de qué signo seamos. Y empieza a marcar un punto de lo ya caduco o lo que nosotros tenemos en este caso en resonancia para que se cumpla o para que se dé. ¿Ya? Entonces sí hay un punto de referencia en esta lunación que nos lleva a tener ese tema de qué voy a soltar o qué es lo que ya no pasa, qué es lo que ya no se debe dar en mi vida. Entendiendo que estos últimos grados de Capricornio tienen un punto o tienen un diferenciador allí de enterrar lo viejo, ¿sí? Recordemos que Capricornio o los últimos grados de Capricornio hacen mucha referencia a lo viejo, hacen mucha referencia a lo que ya terminó, a lo que ya se debe acabar, a lo que ya no se usa. Sí fue usable en algún momento, pero que ya no se usa. Entonces, grado 28, grado 29, también esa luna nueva dice, bueno, ábrete a nuevas cosas, ábrete a recibir lo nuevo, ábrete al futuro y también nos pone de cara a observar cómo el mundo lo hace ahora, cómo la humanidad lo hace ahora, cómo vivimos ahora, no tanto a cómo se vivió, a cómo fue, a cómo pasó, a cómo lo hacíamos antes, sino también cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante. Esa